qué está tan opaco? Porque en función de esto nosotros vamos a ir entendiendo la forma y el mecanismo de cómo se comportan los materiales. El objetivo de este tema es aplicar los principios básicos de la química en la comprensión de las propiedades de la materia del uso electrónico. O sea, aquí entendemos bien la química y entendemos por qué funcionan los materiales de uso electrónico. Comprender que las propiedades de las sustancias dependen en gran medida del tipo de enlace químico que existe entre sus átomos. Ya hemos visto en estructura tipos de enlaces químicos que hay y hemos dado referencia de cuáles son los importantes en la ontología, ¿no? Por ejemplo, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, que hemos dicho que sirven en determinadas acciones de uso odontológico. Otro objetivo es definir e identificar las propiedades de los materiales de uso odontológico. Es muy importante que como estudiantes, más allá de conocer el material, aprendamos a definir sus propiedades, porque hay un sinfín de nombres que nosotros los conocemos en la vida diaria, pero que para efectos académicos o para la aplicación de este conocimiento en la materia, nosotros tenemos la necesidad de definirlos e identificarlos claramente. La estructura, para recordar, tiene una relación fundamental a través de los enlaces con las propiedades del material. Las propiedades y características, ¿no es cierto?, de los materiales dependen del tipo de átomos que contienen y ahí la estructura que adopta y la fuerza química que los enlaza. Entonces, por eso hemos dicho que estos átomos, que están muchas veces separados, tienen que estar muchas veces unidos o juntos para poder generar una propiedad de la materia. Y que esa propiedad ha de depender del enlace que lo une. Por ejemplo, en el fenómeno de polimerización, donde un monómero tiene que unirse a otro a través de un enlace, acortando sus distancias para que se produzca un producto diferente, ¿sí? Para que haya un cambio de estado. Este conocimiento y dominio de estos factores permite a los ingenieros, a quienes investigan estos materiales, controlar y predecir el comportamiento del material cuando estos están siendo fabricados. No fabrican odontólogos los materiales, fabrican ingenieros químicos, ingenieros industriales, que necesariamente deben entender para qué le va a servir al dentista el material. Y por lo tanto, después de que ya existe este criterio, estos materiales tendrán una indicación para trabajar, ¿sí? Entonces, la estructura de cada material depende de la organización ordenada o no, ¿sí?, de las partículas que lo conforman. Entonces ahí hemos ido viendo cuando estas están ordenadas y cuando no, cambia lo que es la materia como estado. Entonces ahí hemos visto también la tabla periódica generada por Mendeleev, que hace la separación entre metales y no metales, ¿no es cierto? O la combinación de ambos que nosotros también hemos visto. Entonces, existe una correspondencia, ¿no es cierto?, entre todos estos elementos. Y básicamente, el estado en el que la materia está y los factores externos que pueden incidir sobre él, como
la presión y la temperatura, hacen que estos productos tengan diferentes propiedades o reaccionen de manera diferente. Por ejemplo, en presencia de oxígeno, de humedad o de radiación. Entonces, por ejemplo, si hay humedad en un producto metálico, ¿sí?, el metal como propiedad va a tener la posibilidad de corroer. Y esa corrosión yo la tengo que entender cuando voy a aplicar un determinado producto metálico en la boca, ¿sí? Entonces, el enlace químico, la composición de los productos y la estructura determinan las características de cada material. Porque a partir de que ese material tiene características y propiedades, este material puede ser utilizado para una función específica. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si yo, y a medida que avancemos vamos a entender las funciones específicas que deben tener estos materiales, ¿sí? Por eso es también importante entender cómo los materiales se fabrican, cómo se estructuran, ¿sí? Porque a partir de ello, generando una composición y una fabricación, voy a obtener diferentes tipos de materiales y así voy a tener materiales que van a tener un uso particular, un uso definido. Entonces, en todo esto, la ingeniería lo que hace es combinar, ¿no es cierto?, la estructura de los materiales a través de los enlaces que tiene para obtener las diferentes propiedades de los materiales. Entonces, este cuadro muestra la secuencia de aprendizaje que ustedes tienen que tener. Cuando ya llevemos los materiales, ustedes van a aprender la composición de la materia, la composición de los diferentes productos que vamos a montar. Van a tener que ahí corroborar con los tipos de enlace que tenía esa materia, ¿sí?, esos productos, el tipo de estructura que se va a formar y las características y propiedades que van a derivar de esta secuencia de cómo debemos entender la materia, para que después nosotros veamos casos en los cuales esto se va a aplicar. Y esto se llama caso clínico o caso de laboratorio. Entonces, si yo sé la composición, el tipo de enlace, el tipo de estructura, características y propiedades del material y dónde se lo emplea, entonces voy a tener la posibilidad de entender y de formar un criterio para usar los diferentes materiales, ¿sí? Las propiedades de los materiales, entonces, se deben entender de la forma en que ha sido explicado hasta el momento, en que son las características particulares de la materia. Esto tiene una característica particular, y esa característica particular permite fabricar entonces como materia, con este material, un sillón donde ustedes se pueden sentar. Pero es por las características, porque si tuviésemos otras características no nos serviría para hacer un sillón. Entonces hay que entender las propiedades de la materia. El último cuadro para que entiendan la importancia de la estructura. La estructura de la materia, entonces, condiciona las características, ¿sí? De acuerdo a cómo se estructure la materia, se van a generar características en los materiales. Esas características o cualidades se denominan, entonces, propiedades, ¿sí? Las propiedades son el nombre de la forma en cómo va a reaccionar cada materia. Las propiedades, entonces, se pueden conocer a través de estudiar cómo este material se comporta o reacciona ante diversos agentes, ¿sí? El producto va a reaccionar en la boca de formas diferentes. Entonces yo tengo que entender que esos agentes diversos pueden ser agentes físicos y voy a tener propiedades físicas del material. Pueden ser agentes químicos y voy a tener propiedades químicas, o agentes mecánicos para tener las propiedades mecánicas. Entonces, la estructura la aprendo.
La estructura la entiendo y sé por qué ese material en base a esa estructura va a tener propiedades. Estas propiedades me van a permitir entender el comportamiento del material a través de los diferentes agentes que pueden reaccionar o actuar sobre el material. Y esos son agentes físicos, químicos o mecánicos. Entonces, para que yo como profesional, para que quienes están en esta aula puedan escoger un material después, ¿sí? Ustedes tienen que poder tener criterios sólidos para seleccionar un material dental. Y olvidarse de que muchas cosas se hacen solamente por sospecha o creyendo que eso era lo mejor que se debe usar. Ahora esta herramienta les permite a ustedes generar un criterio para poder escoger el material. Entonces, el seleccionar un material únicamente tiene que ver con el conocimiento que ustedes tienen de las propiedades del material. Porque si ustedes conocen esas propiedades, van a poder elegir bien un material. Y si eligen bien un material, ustedes van a tener mayor precisión profesional. Y tener mayor precisión profesional significa tener mejores resultados clínicos. Por lo tanto, ejerces tu profesión desde el conocimiento como respaldo. ¿Se entendió? Entonces, tengo que saber estructura, tengo que saber propiedades. Esos dos elementos básicamente me van a servir para escoger el material. Entonces, ¿de qué sirve ahora que tú le preguntes a un alumno de quinto año qué alginato me compro? ¿De qué te sirve? Probar su conocimiento. ¿Ah? Probar su conocimiento. Si lo estás probando, pero si estás sustituyendo lo que él sabe por lo que tú has dejado de entender, probablemente la experiencia de ese alumno sea diferente a la tuya. Por eso es que cada uno tiene que entender y comprender el material que va a trabajar. Por eso es que en el laboratorio se pide que si ustedes van a comprar un yeso, ese yeso venga con indicaciones de fábrica. Porque ahí se van a dar cuenta cómo ha sido fabricado ese producto y para qué está indicado. ¿Me entienden ahora? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, yo voy y me voy a comprar un alginato en 20 pesos. Entonces, whatsappeo. En la tienda tantos alginato a 20. Sin saber cómo reacciona, cómo está hecho, cuáles son sus características y particularidades. Y te preguntas, ¿por qué este alginato vale 20 si ahorita en las clientes está en 90? En 100. ¿O por qué un producto vale más que otro? ¿De qué manera puedo entender esa relación en la variable costo de cada material? ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer? Primero tendría que entender lo que es un alginato, saber cómo ha sido fabricado, qué composición tiene, qué estructura tiene cada uno de esos compuestos y qué propiedades espero del material. Entonces, cuando yo ya tengo esas propiedades, sé que puedo comprar un producto de más alta o de más baja calidad porque ya tengo el conocimiento de lo que quiero comprar. Vamos más allá. ¿Okay? Entonces, la selección de ese material se basa en el conocimiento. Mayor conocimiento, mejor profesional eres. Mejor profesional eres, con ese conocimiento aplicado, mejores resultados vas a tener en tu práctica clínica. ¿Se entiende? Es bien fácil de entender, ¿cierto? No es tan difícil. Todo este conocimiento está normado. O sea que ahora existen instituciones que rigen y norman la producción de los materiales dentales. Es decir, ¿no es cierto?, que estas propiedades
que permiten la elaboración de diferentes materiales están normadas, ¿sí? Y a través de que un material cumpla estas normas, yo como usuario del material puedo aceptar o rechazar el material. ¿En qué cosas ahora no hay algo que sea trucho? A ver, ¿quiénes tienen iPhone? ¿En qué se diferencia el iPhone de un poco, un poco, ¿no? A ver, un material, un celular, un Redmi, no, un Honor? ¿En qué se diferencia? Las aplicaciones, la marca, la calidad de la cámara, pero a veces para muchas personas un iPhone es difícil de acceder. Entonces, quienes fabrican celulares entienden las normas de la fabricación del producto y de qué es lo que a la gente le sirve, entonces le empiezan a incorporar cámaras más específicas. Y yo sé que ahora hay celulares para los gamers, por ejemplo, específicos, hay para los que hacen fotografía con cámaras súper buenas. Y si yo soy odontólogo y necesito un celular, por ejemplo, y tiene una cámara buena, puedo fotografiar mis casos. Entonces me voy a comprar un celular que cumpla con mis expectativas. El dentista tiene que tomar una impresión. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus expectativas? Que no se deshaga la muestra. ¿Qué más? Que tome una buena impresión, que dure, que sea accesible, o sea, varias cosas, ¿no? Y entonces eso está normado. Así que si viene un producto que cumple con todo, yo lo acepto y lo compro. Si no, lo voy a rechazar. Las normas entonces se dan en organismos internacionales, lo que es una actividad ligada estrechamente al ofrecimiento y obtención de bienes, o sea, oferta y demanda. ¿Sí? Los productos se ofertan y se demandan. Entonces, tiene que ver con servicios de calidad. La calidad es un tema que vamos a avanzar, ¿sí? Y no es menor, porque la calidad hoy en día se tiene que sentir, se tiene que ver, se tiene que conocer para ir y comprar, para obtener un servicio, un producto, ¿sí?, de calidad. Entonces, si yo quiero que mi universidad siga siendo considerada la mejor universidad del país, la calidad de esta universidad se basa en sus profesores o en sus alumnos. ¿Por qué en ambos? No, no es cierto. La calidad de una institución educativa se basa en sus alumnos. Por eso hay una selección de estudiantes para que ingresen. ¿De qué me sirve traer un profesor graduado en Harvard si tengo un grupo de alumnos que no estudian? De nada. En cambio, si el grupo de estudiantes es proactivo y entiende bien lo que es estudiar para rendir mejor, el resultado de la formación de ese estudiante es un mejor profesional. Y la universidad que saca mejores profesionales es la que está rankeada con mejor calidad. Y por lo tanto también va a generar el cierre del círculo, obteniendo, contratando, ligando a esa institución a mejores profesionales. ¿Correcto? Entonces, un buen profesional, ¿dónde se ha tenido que formar? En una buena universidad. Pero no basta con sentarse. Hay que investigar. Entonces, les acabo de echar la absoluta responsabilidad sobre la calidad de la universidad. Está grabando, ¿no? Queden actas. Entonces, esto es importante, porque cuando veamos calidad, van a ver que la calidad
ocurre en todo. Y te puedes ir dando cuenta de por qué hay tantas cosas que no funcionan en nuestro medio, en nuestra sociedad, en el país, en tu barrio, en el equipo de fútbol. Por ejemplo, el Tigre, que tiene tantos problemas ahora. Falla la calidad, pero humana. La calidad de las personas baja y baja todo. Entonces, en materiales, la calidad va desde el diseño de un producto hasta cómo te lo venden. Y muchas veces en varios productos, para que uno lo entienda que es de calidad, viene a veces en unos paquetes súper lindos, que son más caros que el producto que estás comprando. Entonces, si entra por tus ojos una lámpara que no sirve para nada, pero viene en un estuche así como de cuero, el estuche es el que sirve, la lámpara no. Pero si tú no sabes, te lo vendieron. Y pagas por cosas que un dentista compra. Simple. Entonces, va hasta la entrega. Esa normalización, ¿sí?, genera las definiciones del material, porque la norma dice para qué debe servir. Entonces, la normalización es una actividad que proporciona soluciones de aplicación repetitiva. Quiere decir que si un producto es de calidad, cuando yo lo mezcle, como dice el fabricante, que ya ha investigado cómo debo mezclarlo, esa mezcla debe durar 2 minutos y el material debe crecer en 3. Y eso se tiene que repetir aquí, en la China o en cualquier otro lugar donde este producto se venda. No puede variar por región. Entonces, si yo voy a colocar un producto de origen americano en Bolivia, a mi paciente va a decir, te lo estoy poniendo americano. ¿Qué le estoy diciendo? Te estoy comprando un iPhone. Y todavía en la mente tenemos a veces lo americano versus lo chino. Hoy día hay chino de muy buena calidad, pero como el chino tiene que vender, hace de baja y de media y de alta calidad. ¿Qué voy a comprar? Aquello que esté normado y que sea una solución de aplicación repetitiva a problemas que se suscitan dentro de las esferas de la ciencia, ¿sí?, y la tecnología, que están dirigidas a alcanzar el grado óptimo dentro de un contexto. Parece medio cantinflesco el tema, ¿no ven? Pero si lo leen bien, quiere decir, en resumen, que la norma lo que hace es darme la solución a un problema que se ha ido repitiendo en nuestra sociedad, en la ciencia, en la profesión, permanentemente, y que la ciencia y la tecnología están dirigidas a solucionar nuestros problemas. Por ejemplo, el problema de que un yeso frague muy lento. Este yeso fragua muy lento, no me sirve, me hace perder mi tiempo. Entonces busco un yeso de fraguado rápido. Entonces veo entre las normas cuál es el yeso y qué forma tiene que fraguar, en cuánto tiempo debe fraguar el yeso. ¿Qué es lo que normalmente pasamos de largo y no estudiamos? Son las normas. Esto está como capítulo para aprender, pero muy poca gente lo lee. Y en mis clases van a ver alginato o amalgama, norma número 1 de la Asociación Dental Americana. Punto. Ahí dice qué es lo que tienen que leer en la norma. ¿Se dan cuenta? Este proyecto ya está por morir. Entonces, la norma es una especificación técnica o cualquier otro documento que esté a disposición del público, que además es un documento que ha sido elaborado y consensuado, ¿sí?, entre todos los actores, en este caso de la odontología. Y por eso las empresas investigan y estudian productos,
porque ningún producto sale apenas se fabrica. Tarda en algunos casos 10 años en ponerse a la venta. Tiene un producto que está probado 10 años en laboratorio para que salga a la venta. Entonces, no es tan sencillo, ¿no es cierto?, agarrar un cemento y a lo latino meterle más polvo, más líquido, me caes bien, te doy más líquido, te voy a liapar, porque ahí, ¿qué estoy alterando? ¿Qué estoy alterando? Las proporciones. ¿Y qué estoy alterando al final? Las propiedades. Y si yo quiero que mi producto dure más tiempo en boca, ¿qué tengo que respetar? Las normas. Las normas, lo que dice el fabricante. Y entonces voy a obtener las mejores propiedades de ese producto y así va a valer la pena que haya pagado alto por ese producto. Porque lo voy a ver. Y eso va a trascender en tu calidad como profesional y te va a poner en un nivel alto. Y ese paciente a que lo has atendido bien, porque aunque él no sepa, se da cuenta cuando está bien y mal hecho algo, ¿sí?, te va a referir. Va a decir, anda donde está. Y esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, los resultados tienen que estar consolidados, ¿sí?, científicamente. Las tecnologías tienen que ser probadas, porque solo así estos elementos están dirigidos a promover beneficios óptimos para la comunidad. Este es un buen producto, entonces es porque ha sido probado, tiene respaldo científico y eso le sirve a la persona, al paciente. De ahí a que cada uno tenga criterio de qué poner y cómo ponerlo, ahí difiere la calidad profesional. ¿No es cierto? ¿Sí? Y esto tiene que estar aprobado por un organismo del ámbito regional, nacional o internacional. Entonces, las normas vienen a través de diferentes asociaciones, ¿sí? La Organización Internacional de Estándares, la ISO, hoy día van a haber varios lugares, cumple con la norma ISO 9000, la ISO tantos, ¿sí? En Europa, ¿sí?, esto es de Estados Unidos, de la Argentina se llama el IRAM, en Chile el INN, en Perú el INTEC, y en Bolivia es la DGNT, la Dirección General de Normas y Tecnología. Si ustedes van y preguntan en la DGNT, ¿me puede dar las normas de los productos que están aceptados para venderse en Bolivia? ¿Cuál creen que es la respuesta? Te lo voy a buscar. Nunca fue. ¿Sí? Entonces, eso genera una carencia de normas porque no tenemos productos que se fabriquen en Bolivia. Antes había yesos, pero dejaron de venderse porque no igualaban a la calidad de los que venían importados. Entonces, ¿por qué nuestra profesión es cara? Porque todo lo que tenemos que comprar es importado. Todo. A tal extremo que ni el algodón que usamos los dentistas es nacional, en pocas veces. Entonces, ojalá no se me queme a mí, pero esta es la entidad que normaría. Y ahí tenemos entonces el concepto que se abre de biomateriales, ¿sí? Entonces, un biomaterial es aquel que tiene propiedades físicas, químicas y mecánicas, porque este producto va a ser utilizado en un organismo vivo. Por lo tanto, el material puede generar reacción de los organismos vivos o puede el organismo generar una reacción al material. Entonces, de ahí viene la indicación química de dónde voy a colocar, ¿sí? Por lo tanto, los materiales pueden tener reacción del material en medio biológico. Entonces, unos materiales reaccionarán bien en la humedad, otros no.
Entonces, eso genera la indicación de los biomateriales. Los biomateriales, entonces, pueden ir, cuando ya hablemos de biocompatibilidad, pueden tener reacciones inmunológicas o reacciones toxicológicas. Porque, como hemos dicho, ¿sí?, el producto se va a colocar en el paciente, en sus dientes. Ese diente está vivo. Y este material tiene que ser biocompatible. Yo tengo que entender bien si es un biomaterial, porque es compatible. Y esa es composición, estructura y propiedades. Luego bajan indicaciones. Entonces, en la odontología hoy en día tenemos pacientes que han sido restaurados con este producto que se llama amalgama. Han debido ver en más de una persona o entender que el dentista te pone amalgama para restaurar un diente. ¿No es cierto? ¿Sí? Ubican este tipo de productos, la amalgama. En Bolivia está proscrito hace más de 20 años y recién hace unos 3 o 4 años está prohibido por el Estado, que dice que no debiéramos colocar amalgama, porque hay un consenso mundial, el consenso de Minamata, que dice que no debemos usar nada con mercurio. Por eso se han ido cambiando las luminarias naranjas, que tienen mercurio, a LEDs. ¿Sí? Pero en nuestro país hay cosas opuestas. Y hoy día se restauran dientes con un material que sea blanco, del color del diente, para que ese diente pareciera que nunca ha tenido un problema, una patología, una fractura o una caída. Entonces, si ustedes van al dentista, ¿con cuál de las dos soluciones se quedarían? Con la de la derecha. ¿Por qué no con esta? ¿Ah? Puede ser que no sea estético, si entendemos estético como blanco, pero ¿va a durar? Es ilegal. ¿No va a durar? Ahora es ilegal. El mercurio es peligroso para la salud. ¿Cuánto de mercurio tiene esa mano? 2 gramos de mercurio. 0,0005 ya es nada. Pero eso lo vamos a ver en amalgamas después, la toxicología. Pero aquí estamos hablando de propiedades de este versus las propiedades de este. Dígame una que salta a la vista. Una propiedad del material. Se va a poner en dientes, o sea, color. Una propiedad del producto es el color. Ahora es importante. Lo primero por lo que se harían poner este producto en su boca es por el color, no por la resistencia mecánica ni la biocompatibilidad, es el color. ¿Sí o no? Y el paciente que viene y te pide un producto del color del diente, tú le vas a poner esto. Pero el paciente nunca sabe si tú has estudiado eso, ¿no ve? Si lo has aprendido después. Entonces, por eso, ser mejores implica conocer todos estos elementos de las propiedades. Si tiene resistencia, resiliencia, dureza, si es reparable, si es flexible, si es frágil, dúctil, maleable, tenaz, si tiene conductividad térmica, conductividad eléctrica, etc. Entonces, todas estas son propiedades y no todas son parte del material. Cada material tendrá más unas que otras. ¿Sí? Entonces, dentro de las propiedades físicas, nosotros tenemos que entender todos aquellos elementos, ¿sí?, que dependen de la materia que están formados, ¿no es cierto?, como tal, tienen estructura, en base a propiedades extensivas de peso y volumen o propiedades intensivas relacionadas a su estructura molecular. Donde la estructura molecular me da propiedades como material y peso y volumen van a ser propiedades extensivas.
entonces estas propiedades físicas están basadas en leyes de la física. Las leyes de la física que tienen que ver con la mecánica, las que están resaltadas en celeste, son las que me interesan. Mecánica, la óptica, la termodinámica, la radiación y ahora en nuestro caso en el magnetismo, ¿sí? Los magnetos. Entonces, las propiedades que rigen en la física a la mecánica tienen leyes y esas leyes se deben cumplir, ¿sí? Entonces, todas estas propiedades físicas están normadas por esa ley. Tenemos una, ¿sí? Ya entrando a las propiedades netamente. Hemos hablado de la densidad en clases. ¿Se acuerdan de la densidad? ¿Qué era la densidad? Masa sobre volumen. La masa sobre volumen, ¿no es cierto? ¿Qué implica que en el núcleo de los átomos está ubicada la masa? Protones y neutrones. La cantidad de materia por unidad de volumen da la densidad. La distancia entre átomos y el tipo de unión química va a determinar el peso de la estructura en función de su volumen. De gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, allí yo voy a tener un concepto de densidad que ya técnicamente hablando voy a nominar como la cantidad de materia por unidad de volumen. La densidad me va a dar paso a entender algunos elementos que son parte de la densidad, que los puedo reconocer como la viscosidad, fluencia, flujo, relajación estructural y de fuerzas. Fenómenos que se dan en los materiales de uso odontológico y que se estudian como la resistencia de un líquido a fluido. ¿Se acuerdan entonces? ¿Sí? El agua, el aceite, la leche condensada y el dulce de leche. Cada uno pasa de un estado a la materia, de ser líquido a ser un semisólido, ¿no es cierto? Pero ambos tienen una densidad, una viscosidad que les permite fluir. Entonces yo voy a trabajar muchos materiales de uso odontológico que tienen que tener una viscosidad específica y que tienen que poder fluir para cambiar de forma y darme beneficios. Eso genera un cambio en la posición molecular del material y por lo tanto después tiene que haber una relajación estructural y de fuerzas haciendo que este producto cambie de estado. Cuando cambia de estado, entonces obviamente esto va a generar el concepto de la consistencia de un fluido, la resistencia de un líquido a fluir y la medida de la consistencia de un fluido, ¿sí? Entonces puede haber un fluido altamente viscoso que va a fluir lentamente y pueden haber fluidos, ¿no es cierto?, que son más líquidos y van a fluir mejor. Entonces, si yo voy a hacer un fluido, ¿sí?, un líquido viscoso, me sirve la odontología, este tiene que cambiar de estado. Entonces, los cementos, los yesos, materiales de impresión, selladores de fosas y fisuras y resinas, son todos materiales que tienen una determinada viscosidad, una capacidad de fluir y que van a cambiar de estado. Si no, no serían útiles. ¿Sí? Estos materiales sufren dos tipos de deformación, una deformación plástica y una deformación elástica. La deformación plástica es irreversible. Entonces, los materiales que sufren deformación plástica ya no pueden ser reutilizados, es irreversible, ahí se quedaron. En cambio, los materiales que sufren una deformación elástica son reversibles. Y eso significa que este material pueda volverse a utilizar, ¿sí?, o se pueda deformar nuevamente. Y en base a todos estos elementos, tenemos aquellos agentes externos que actúan en el cambio de estado o en la reacción física o química del material, como es la temperatura, la presión del tiempo y la vibración.
Entonces, en varios productos, por ejemplo, en los yesos, ustedes van a vibrar el producto, ¿sí? Van a vibrar para que este vacíe. En las resinas compuestas se ejerce una pequeña vibración en el material, porque esa vibración genera, ¿sí?, una relajación en la estructura molecular y este material se vuelve menos viscoso, se vuelve más fluido. Entonces, una resina que es muy densa, semisólido, cuando yo le aplico vibración por encima, este material se acomoda mejor. Los yesos se vibran para que elimine burbujas, pero también para cambiar su densidad y que estos puedan fluir más rápidamente en la zona donde van a vaciarse. Y ahí depende de cómo ustedes mezclen el material. Porque si lo mezclo muy fluido, mucha agua sobre una cantidad X de polvo, no necesito vibrar, va a fluir como un líquido. Y ahí me voy a dar cuenta que el producto no me va a servir, entonces voy a echar más polvo, hasta que logre la consistencia. Pero como aquí tenemos que evitar eso, vamos a trabajar por medición y por peso, ¿sí? Entonces ustedes para una determinada cantidad de yeso, un determinado peso en yeso, van a usar una determinada cantidad de líquido. Y ahí pueden investigar en diferentes productos, de diferentes marcas, saber si es lo mismo lo que dice el papel. Y todo esto se estudia en base a la reología, o sea, la ciencia que estudia, ¿sí?, los fluidos, la viscosidad, la densidad de los productos se llama reología. En odontología, súper importante entender estos fenómenos reológicos, súper importante, porque tienen que ver con elementos químicos y elementos físicos, ¿sí?, que nosotros aplicamos sobre los materiales. Entonces, los metales, por ejemplo, sufren una deformación plástica, ¿sí? Hay una producción de fuerzas internas cuando el metal recibe calor y sus moléculas empiezan a moverse mucho, ¿sí? Porque ustedes recuerdan que la estructura metálica es de átomos que están estables, que no se mueven. Eso es sólido. Si le aplico calor, estas moléculas van a empezar a irse por todo lado y se van a convertir ¿en qué? En un líquido. Por lo tanto, se genera un desequilibrio molecular. Si el metal está en estado líquido porque ha recibido calor, se ha fundido, ha cambiado de estado, se ha licuado. Y entonces ahí yo lo puedo echar el metal líquido en un molde donde va a obtener el líquido la forma de ¿qué? Del molde, que esa es la definición de lo que es un líquido. Y ese líquido va a cambiar la forma. Y aquí va a haber relajación de tensiones, relajación estructural, porque este metal va a enfriar y sus moléculas que están reordenadas nuevamente van a quedar estables, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las tres propiedades de las moléculas? Van a quedar estables, va a haber una relajación de la tensión y va a haber un nuevo ordenamiento molecular. Y entonces ese metal va a tener una nueva forma. Y todo esto se produce a través de la reología. Y allí hay una deformación plástica. Irreversible, porque ese metal ya no lo puedo volver a su forma anterior. Salvo lo tenga que calentar de nuevo y darle otra nueva forma. Tanto es irreversible. Una deformación plástica. En reología, entonces, tenemos curvas de tensión, de compensación, que me dicen qué tipo de deformación voy a tener. Si es una deformación plástica, si es una deformación dilatante, pseudoplástica o newtoniana, ¿sí? Esa tasa de deformación está en relación a la fuerza de corte. O sea, quiere decir, para que yo un producto que está en estado semisólido se deforme, tengo que aplicarle una fuerza que lo deforme, ¿sí? Y eso se puede graficar, ¿sí? Entonces, la reología es el estudio de la deformación y flujo característicos de la materia. Esto puede graficar.
acercarse, ¿sí? La tasa de fuerza de corte en comparación con la tasa de deformación de corte en los fluidos con distinto comportamiento rheológico se grafica. Entonces yo puedo tener diferentes tipos de materiales y generar diferentes tipos, ¿sí?, de cuadros que ejemplifiquen, ¿sí?, la fuerza de corte y la tasa de deformación que tiene. Vamos a ir así. La deformación de corte de un líquido viscoso, un semisólido. Por ejemplo, el alginato, que es un material de impresión. Yo a ustedes ya les voy a hablar como si todos supieran lo que es el alginato, ¿sí? Pero es para que se acuerden cuando debemos alginato de estas dos clases. Que esto va a ser el objetivo fundamental. Entonces el alginato lo voy a colocar yo en un recipiente que se llama cubeta. Esa cubeta va a la boca del paciente. ¿Okay? Entonces, voy a colocar el líquido entre dos placas, que es para ejemplificar. Una placa viene siendo los dientes, la otra placa viene siendo la cubeta con el material, que es la que sostiene el material. Yo le aplico fuerza a la cubeta y este material se va a deformar, ¿sí? Entonces, las instrucciones para tomar una impresión es hacerlo lentamente, pero en una velocidad sostenida con una fuerza determinada, mientras el material no oponga resistencia a esa fuerza. Pero si yo mezclo mal y me tardo tiempo, ya había una reacción química del material aquí y el material prácticamente ya ha cambiado de estado, por más fuerza que haga, no voy a deformar al producto. ¿Se entiende? Entonces, mi deformación, la fuerza de corte, no deforma el producto. Entonces, tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con el área en la que voy a trabajar, con la fuerza que voy a ejercer para deformar el semisólido o el líquido que pueda estar entre esas dos áreas de corte. Que aquí esto es solamente un esquema. En la práctica es la boca con la cubeta y el material. ¿Se entendió? Okay. Entonces, eso depende de la velocidad, ¿no es cierto?, de cómo voy a imprimir yo esta cubeta para que esto se deforme, que entre en la boca y que ese producto tome la forma de esos dientes. ¿Ok? Entonces, ese producto luego, que ha sido comprimido contra los dientes, va a obtener las formas que yo quiero copiar. Esto se va a solidificar, va a cambiar de estado, y esto significa que yo ya tengo una impresión tomada. Y estoy ejerciendo las propiedades de la física y la mecánica porque yo tengo que saber resistencia del producto, ¿no es cierto?, y las características que lo hacen. Tenemos también propiedades ópticas, que son las que ustedes han determinado primero en los dos premolares que mostraron. Esas propiedades ópticas se convierten en uno de los objetivos más importantes en la odontología actual. O sea, hoy día se estudia estética, se estudian materiales para obtener resultados naturales cuando nosotros reemplazamos áreas perdidas del diente o todo el diente con productos hechos en laboratorio, que son materiales dentales y que tienen que copiar las características diversas que tienen los dientes. Por lo tanto, para yo poder hacer esto, necesito entender los fenómenos ópticos del diente natural y cómo está compuesto un diente natural y cómo se ve y qué cosas tiene para que yo lo vea. Blanco, translúcido, gris, azul o verdoso. Entonces, si mis ojos captan eso, yo veo. ¿Se entiende? Y si yo veo y entiendo, elijo el buen material para ese paciente. Así que sigue siendo conocimiento, pero en propiedades ópticas involucran varios elementos.
primero hay que copiar lo que es la naturaleza. Entonces ustedes van a estudiar en la anatomía dentaria, en histología y en embriología lo que es un diente, y luego van a ir viendo las características que tiene este diente, cuando el diente sale y es de un niño, cuando es de un joven, de un adulto mayor, etc. Pero lo que vemos siempre es que el diente tiene porciones, está porcionado, está dividido en áreas cervicales del cuerpo, áreas incisales, en mesial, en distal, en bordes incisales, en caras oclusales. Cada uno tiene características naturales que deben ser copiadas por los materiales. Entonces aquí voy a entender lo que es el esmalte y una resina que reemplaza el esmalte solamente si sé de ambos. Pero si sé de la resina y no sé de lo que voy a reemplazar, no me sirve. Es como tener de un par de zapatos solo uno. ¿Cierto? Lo mismo con el canto incisal o la dentina. Entonces tienen que haber productos que reemplazan la dentina y que esos productos han sido creados en función de las propiedades de la dentina. Y hay otros productos creados en función de las propiedades del esmalte. Y cuando es esmalte hablamos de esmalte de cuerpo y esmalte de borde incisal. Por eso el borde incisal y el canto incisal hoy día se toma tanto. Es una escala de color, ¿no es cierto?, de tipo claro, que me da la cantidad de colores que puede tener la boca. Y esta es solamente una escala, pueden haber otras. Entonces las propiedades ópticas están reconocidas como propiedades organolépticas. Entonces en el examen dice, mencione al menos 3 propiedades organolépticas, ustedes en una de ellas pondrán color. ¿Sí? Entonces es muy importante porque ahora van a ver un montón de colegas que hacen fotografía para marketear sus tratamientos y que cambian el color de los labios de los dientes, les ponen brillo, toman fotografías con brillo, con la forma, todo, para que muestren que hacen algo particular. Entonces, ¿cómo perciben el color nuestros ojos? ¿Sí? El color lo perciben los ojos a través de la luz, de la cantidad de luz que puede entrar. Y más de un 70% de estos colores son absorbidos por las formas que se reflejan a través de los ojos. Eso se llama longitud de onda. Y esa longitud de onda es la que el ojo percibe y puede determinar diferentes colores. Lamentablemente el ojo se deteriora, se engrosa y nosotros, como están viendo en el fenómeno de este proyector, cuando se va dañando se va volviendo la imagen más amarilla. Entonces hay momentos específicos para que pueda ver yo el color real del diente, no medio amarillento, tiene que ver con la edad y cómo uno va cuidando sus ojos. Por eso veo a varios leer del celular. Y el celular es lo que más daña la vista y el dentista lo que más usa son sus ojos. Y eso es lo que tienen que cuidar. Lamentablemente, nadie entiende el proceso de envejecimiento del ojo. ¿Quiénes toman mejor el color? Mujeres. Las mujeres tienen una certeza en la toma exacta del color mayor que los hombres, entre 20 y 26 años. Y después se deteriora la vista. Entonces, por eso salen equipos que toman el color de tus dientes, con vectores además. Entonces, no es solo ver a 2, a 1, porque también en el color está el entorno. Una cara más morena con dientes amarillos, los dientes se ven blancos. Una cara más blanca con dientes amarillos, los dientes se ven súper amarillos. Una persona que tiene dientes, se pinta para la noche, para la fiesta, se pone un color guindo, sus dientes se ven más blancos. Se pone un color rosado, salmón, sus dientes se ven más grises. Y todos son efectos ópticos, organolépticos, se llama metamerismo y tienen que ver con la luz. ¿Sí? Entonces, los ojos son órganos sensoriales importantes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. El dentista
tiene que cuidar sus ojos, tiene que cuidar sus manos. Porque las manos hacen lo que el cerebro intuye, y eso entra por los ojos. Entonces, por eso uno puede aprender bien. Crean más del 70% de nuestras sensaciones. Para que podamos ver, necesitamos que la luz entre a través de nuestras pupilas. No trabajen nunca a oscuras. No lean con alto brillo en sus celulares, una generación diferente. Lee todo en el celular porque está ahí, no quieren ya imprimir. Y leen. Y los que tienen lentes, tienen que tener lentes con vidrios especiales, con bloqueadores de filtro solar, filtro de luz azul, porque eso deteriora el lente natural del ojo. Lo deteriora. Todo se tiene que cuidar para los ojos, y a veces nunca nos dan esta información. Se determina el color gracias a que es posible que los objetos que reflejan luz como longitud de onda, esta pueda determinarse con la luz que... Si yo apago la luz aquí, lo que ustedes van a ver allá va a ser más brillante si esto fuera oscuro. Y por ahí la absorción del color de mi presentación sea muy diferente. Por eso esto no le conviene al profesor que dicta odontología y habla de estética. Pedimos salas completamente oscuras y proyectores que no fallen. ¿Han visto la falla de este? Pone amarillo. Todo. Imagínense si su lente propia está amarillo. Si no ve, es grave tomar el color. Y hoy día todos han identificado que una propiedad fundamental es el color en el material. Por eso pongo esto. Entonces, este fenómeno de absorción y reflexión determina el color que percibimos gracias a la longitud de onda de la luz. Hay varios esquemas y es una teoría súper larga. Aquí está solamente. ¿Qué número ven ahí? Esto se llama test de Ishihara. 5. 8, 5, ¿qué otro número? 2, 3. Entren al internet y vean 10. qué es el test de Ishihara. ¿Cuál 10? Y de acuerdo al número que veas, este test dice qué falencia de absorción de color tienes. Entonces unos van a ver 5, 8, 4, 2. Quiere decir que está fallando el color rojo, el color azul, el amarillo, el verde, o sea, los colores básicos. Si te falla esto en odontología estás hecho. Nunca le achutas al color. Tu paciente nunca sale conforme. No voy a hacer qué número hay ahí. Longitud de onda, entonces, es importante, y las propiedades ópticas de los materiales están relacionados con la posibilidad de absorber la energía de las radiaciones electromagnéticas de la luz. La longitud de onda de la luz que el ojo humano detecta está entre 400 y 700 nanómetros. Cuando ustedes vean todas estas longitudes de onda, radiación lumínica y todo, y empecemos a ver lámparas, por ejemplo, de uso odontológico, las lámparas LED o lámparas halógenas, vamos a hacer un paseo por toda esta física del color y de la radiación para entender por qué una lámpara es buena y por qué es mala. Y sin eso, no funciona. Estas son las dos propiedades organolépticas. ¿Cuáles son? Sí, sabor y olor. Entonces, los productos, por ejemplo, el eugenol, tiene olor a dentista, es el olor a dentista típico del clavo de olor. ¿Lo ve? Entonces yo puedo identificar si es eugenol oliendo. Es una propiedad organoléptica del eugenol. Otra propiedad organoléptica, por ejemplo, de los materiales de impresión, tiene que ver con el sabor. Es horrible el sabor de un alquilato natural. Es horrible el olor de un producto que contiene azufre en su composición. Huele a huevo podrido.
Entonces, si yo te pongo en tu boca un producto que huela a podrido, ¿qué va a pasar? Vas a vomitar, lo vas a rechazar. Si a un niño le pongo yo un producto que tiene sabor amargo, ¿qué va a hacer el niño? Lo va a escupir. Se va a asustar, lo va a escupir, no voy a tener un trabajo. Entonces hay productos que mejoran el olor y otros que mejoran el sabor. Entonces van a ustedes conseguir alginato, sabor a cherry, a vainilla, a flan, a menta, etc. El ácido grabador es azul y es súper picante. Si le cae a la boca del paciente ácido grabador, es culpa del operador de no haber protegido ese diente, porque el paciente siempre va a llevar su lengua a la zona que estás trabajando. Para eso se usa aislamiento absoluto. Y si no, tienes que estar con otras medidas. Pero es horrible el ácido grabador. No es una propiedad organoléptica por ahí del ácido grabador, pero es un ácido, entonces tiene que quemar. Y es horrible. Entonces, pero otros productos, hacemos blanqueamiento. Cuando lleven blanqueamiento, ustedes van a ver que los agentes de blanqueamiento tienen sabor a menta. Porque ese sabor a menta lo que hace es inducir a la producción de saliva, y varios productos de blanqueamiento funcionan con saliva. Entonces, en la reacción química. Y esas son las propiedades organolépticas. Propiedades termofísicas que tienen que aprender. Conductividad térmica, ¿sí? Es una propiedad física de los materiales que mide su capacidad para conducir el calor, ¿sí? Hay ciertos productos que transportan el calor. Y esa conductividad térmica tiene que ver o está en función de la masa. Si es un producto delgado, el calor va a atravesarlo rápidamente. Si es un producto grueso, el calor lo atraviesa más lentamente. Si yo necesito usar esta propiedad en algún material de metal y sé que la conductividad térmica del producto es baja, entonces tengo que tener más tiempo de calentamiento para obtener las propiedades y usos del material. Y esa es una propiedad termofísica. Difusibilidad es la medida de la cantidad de calor que atraviesa un material en función del tiempo y del área cuando hay una diferencia. Entonces ambos dos se correlacionan, ¿sí? Uno como conductividad térmica que conduce calor y otro difusibilidad que está en función de la masa, de cuánto difunde el calor, de cuánto tiempo tarda el calor en atravesar eso. Y el coeficiente de expansión térmica. ¿Qué quiere decir coeficiente? ¿Qué es coeficiente? A ver, ¿qué es coeficiente intelectual? Cifra, promedio, ¿qué más? Porcentaje, es el nivel. Entonces el coeficiente determina un valor medible, ¿es cierto? Medible. Cuando hablo de expansión, ¿qué estoy hablando? De que hay un producto que crece, que aumenta, ¿sí? A través de la aplicación de calor. Porque dice coeficiente de expansión térmica. Entonces, quiere decir que para que haya expansión y obtenga un coeficiente, tiene que haber temperatura. Ahora, si es coeficiente de expansión térmica, este coeficiente indica cuánto de expansión tiene un producto cuando se le aplica una determinada temperatura en un determinado tiempo. Y ese coeficiente de expansión térmica es parte de todos los productos, de toda la materia, incluyendo el diente. Entonces, es el cambio de longitud por la longitud inicial para un cambio que se produce cuando se aplica 1 grado de temperatura más. O sea, yo tengo una esfera que debe pasar por un anillo, yo le aplico temperatura
un grado más y esta esfera debe dilatarse, por lo tanto ya no va a pasar por la argolla, ¿sí? Por el orificio tiene la argolla, porque se ha dilatado. Entonces este fenómeno de dilatación térmica, de expansión térmica lineal, es un fenómeno que se da en los diferentes tonos. Todo tiene un coeficiente de expansión, ¿sí? Térmica. El esmalte, 15 partes por millón por grado centígrado. La dentina, 10 partes por millón por grado centígrado. La amalgama, 25 a 35 partes por grado centígrado. Cemento y ionómero de vidrio, 8 a 15 partes. Compósito convencional, 35 a 75 partes. Entonces, si yo hago un análisis aquí y voy a reemplazar material a un diente que ha sido afectado y me interesa el coeficiente de expansión térmica, ¿qué voy a poner para reemplazar la dentina? Voy a poner un ionómero de vidrio, porque este casi tiene el mismo coeficiente de expansión térmica que la dentina. Este está entre 8 y 15 y la dentina está en 10. Entonces quiere decir que cuando este diente reciba calor, solamente se debe expandir en ese coeficiente, en esos valores. En cambio, si coloco un material que se expanda más cuando hago temperatura, es posible que yo pueda lograr fracturar o separarme del diente. Y eso es muy importante porque gran cantidad de los problemas que son recurrentes en odontología se debe a que hay una separación entre el diente y el material y que muchas veces no es considerado por el odontólogo al poner material, al elegir material. Por eso la persona que más sepa la tecnología, la estructura, propiedades de los materiales y características es la que va a poder indicar mejor qué material voy a usar yo en el diente y por qué este material me va a durar más tiempo. Esto se produce, este coeficiente, en todo tipo de productos. Por ejemplo, los trenes sobre la riel, nunca la riel puede estar unida a la otra, un segmento de la riel, porque al pasar el tren por la fricción va a generar calor y esto se va a dilatar, y recién va a juntarse. En cambio, si está junto y se dilata, esto se va a levantar. Y eso pasa en todo. Entonces, uno tiene que entender bien, ¿sí?, la dilatación lineal a una temperatura inicial y cuánto mide el producto a la temperatura final. Cuánto de calor se tiene que aplicar para que esto se dilate X. Y eso tengo que saberlo en los materiales dentales a trabajar. ¿Qué ocurre en nuestra boca? Hace frío. Yo voy en la mañana y me tomo un café caliente. ¿Qué pasa con los materiales que están en mi boca? Se van a dilatar. Voy, ya hace calor. Entonces voy a comer un platito, ahora viene el carnaval, vamos a comer un plato de carnaval caliente. Hoy es jueves, día de fideo sucho. Van y comen un fideo sucho caliente, con una cervecita fría, con un refresco frío. Ese cambio de temperaturas genera distorsión en los materiales. Si el material no tiene capacidad para distorsionarse con el cambio de temperatura, aquí se separa el material del diente y genera microfiltración o genera microfracturas en el diente donde después este diente se va a romper. Y por eso tengo que elegir bien el material, saber cuál es el producto que se va a dilatar menos o se va a dilatar igual. Entonces, como el diente no es una sola estructura, tiene dentina que tiene características diferentes al esmalte en relación a sus propiedades mecánicas, el producto que debe reemplazar al esmalte tiene que ser al que se parezca al esmalte y el producto que debe reemplazar la dentina tiene que ser el que se parezca a la dentina. Y entonces hoy día aparece una nueva tendencia en la odontología que se llama biomimética. Y están los dentistas biomiméticos que hacen uso
de productos que tienen la misma capacidad flexural o de elasticidad que la dentina. Y solo por eso se genera una nueva tendencia en todo el odontología. Mientras que si supieran bien qué elegir, este producto se elegiría desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental para entender propiedades. Hay propiedades eléctricas. Le ponemos a los pacientes implantes dentro del hueso, láminas de titanio metálico dentro del hueso. Y este tiene que tener propiedades eléctricas. Ponemos amalgama, que por ser un metal, conduce con facilidad, transporta con facilidad la temperatura y la electricidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en la boca, una incrustación de oro en el molar superior y una amalgama en el molar inferior, no tengo una base que aísle de estos fenómenos eléctricos, el paciente va a sufrir cada rato un choque eléctrico que se llama formación de corriente galvánica de 1 miliampere, pero que es suficiente para dañar a la vitalidad de la pulpa. Ya casi no se produce porque ya no usan amalgama. Entonces, estas propiedades eléctricas, ¿no es cierto?, tienen que ver con series de fuerza electromotriz, que tienen metales que tienen capacidad de ionizarse, ¿no es cierto?, y que son materiales o metales que tienen tendencia a oxidarse, ¿sí?, donde se produce choque galvánico, donde además el metal pierde lustrosidad, brillo, y pierde estructura, porque este material se corroe. Y cuando le vemos metales, vamos a ver qué metales son aquellos que tienen la propiedad de corroerse menos y que pueden ser utilizados en la boca de los pacientes, porque la boca está permanentemente expuesta a cambios de temperatura y de humedad, ¿cierto? Y además bacterias, cambia el pH. Conductividad térmica, que ya hemos visto, es la cantidad de calor que pasa a través de un material. Si queremos hablar en función de una visión de investigación, a través de un material de 1 centímetro de espesor, una sección transversal de 1 centímetro, que tiene una diferencia de temperatura de 1 grado. Resistividad eléctrica, la capacidad de un material de resistirse a conducir la corriente eléctrica. Entonces, estas son propiedades eléctricas de algunos materiales y básicamente son los metales. Entonces, una cerámica versus un material metálico versus un material orgánico tiene que tener propiedades diferentes. El orgánico no va a tener estas propiedades de los metales. Entonces, me sirve para yo entender qué es lo que voy a usar. Así se usan los metales en los ya se sigue viendo, pero que cada vez se ve menos. Son coronas fenestradas que antiguamente eran hechas en oro, ahora porque hace mucho el oro, esto se mezcla con cobre. Y el solo hecho de mezclar con cobre genera cambios químicos en la estructura de la piel. Incrustaciones de oro, ¿no es cierto? Y los famosos piercings, que son metálicos, ¿no?, que generan cambios. Entonces imagínense la persona que tiene un piercing en la boca. Se lo ponen por otra razón, ¿no es cierto? Cada uno que tiene piercing sabrá por qué se lo ha puesto. Pero ese toma café caliente y el piercing se va a calentar. Toma café frío o líquido frío, se va a enfriar. El choque de temperaturas no le va a hacer nada al producto, pero ya la lengua, ya el tejido blando, si yo a cada rato me acerco y te quemo con algo, ¿cómo reacciona tu célula? Se va muriendo, pero al morir se forma una estructura de defensa para el resto de la célula. Entonces, personas tienen pues tejidos alterados y alteran mucho. Dentro de la boca ponemos metales. Los metales tienen grados de ductilidad, de maleabilidad, de conducción térmica, etc. Implantes que se colocan en la boca o en el macizo facial, ¿sí?, todas hechas de titanio. Hoy día usamos muchísimo mallas de titanio para reconstruir maxilar.
pero tenemos que saber las propiedades de estos productos. Se usa mucho prótesis mecánica. Y todos estos elementos se usan además por una razón fundamental, porque cuando yo veo un metal, inmediatamente asocio más que a las razones o propiedades termofísicas a las mecánicas, a la resistencia. Dime. Doctor, ¿y qué otro material ocupamos para reconstruir aparte de las mallas? O sea, De mallas de titanio, sí, otro material. fibra de vidrio, están usando cerámica, pero no sé de algún producto que reemplace cerámica, pero hacerlo es muy difícil porque estas son láminas bien delgadas. Y el metal, como tiene esas características, el metal se puede trabajar en láminas muy delgadas. Y se llama ductilidad. Ya hemos hablado de eso, no se acuerdan. Propiedades magnéticas, que habíamos dicho que son dentro de las leyes de la física, uno de los elementos que hoy día se consideran. Las propiedades magnéticas se refieren a propiedades de las materias que actúan como un imán, atrayendo o rechazando a otros de acuerdo con los polos que se enfrenten. Ustedes saben que el polo positivo con polo positivo se va a rechazar, que los que se acercan son polo positivo con polo negativo. ¿Sí? Eso genera el magnetismo. Entonces, en la odontología se utilizan mucho sobre prótesis o implantes. Va a venir una prótesis que tenga la otra polaridad y se va a pegar con un implante, ¿no? Una prótesis, son fotos del internet, estas son imágenes de neodimio, no uso porque no hemos visto en Bolivia esto. O sea, no tengo referencia de que haya químicamente activado. Pero en textos van a ver que la gente, por ejemplo, este señor debe perder esto por una lesión cancerosa y para reemplazarle han hecho una prótesis con algún material cerámico o acrílico que se va a pegar en base a imanes. ¿Sí? Entonces, son propiedades que son muy importantes. Es la propiedad mecánica. ¿Sí? Las propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar dentro del diente, muchas veces con estructuras metálicas. Entendemos que el diente tiene propiedades porque tiene que soportar fuerzas, por ejemplo, de masticación. ¿Sí? Y si yo entiendo bien cuáles son las propiedades mecánicas de los dientes naturales, tengo que conjugar esto con las propiedades mecánicas de los materiales para restaurar o rehabilitar una pieza dental. Entonces, como odontólogos, al momento de seleccionar el material más adecuado para cada situación clínica, ¿sí?, nos resulta fundamental conocer el comportamiento físico-mecánico de los productos que vamos a usar para rehabilitar o para restaurar, por lo que resulta imprescindible tener un conocimiento básico, aunque sea básico, en el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales para poder predecir cómo se va a comportar ese material en boca. Entonces, yo hago una prótesis removible en cromo cobalto y para que no sea pesada y sea liviana, le pido al laboratorio que la haga lo más delgada posible. Llega el momento que la pongo en boca, el paciente muere y la prótesis se deforma. Entra la primera vez, la segunda no. Las propiedades físico-mecánicas no han sido consideradas o han sido rebasadas por mi capacidad de entendimiento de las propiedades mecánicas de ese metal. Pero me he olvidado de que el material es dúctil y además de ser sólido puede ser también flexible, de acuerdo a su grosor. ¿Sí? Entonces, la mecánica estudia el comportamiento interno del material ante fuerzas externas que actúan sobre él. La masticación, la carga, es una fuerza externa que actúa sobre los materiales. ¿Correcto? Las fuerzas dentarias en función pueden ir de 120 a 160 libras por pulgada cuadrada. Eso se mide en física con PSI. ¿Sí? Es pounds square inch. Entonces,
Un molar hace 120 a 160 libras por pulgada cuadrada. La tarea para ustedes va a ser transformar esto en newtons o en kilogramos, que son las otras dos medidas que se usan, para que yo sepa cuántos kilos de fuerza ejerce un molar. El premolar 70, el canino 50, el incisivo 40. Y estas fuerzas pueden variar según la complexión física del paciente. O sea, un chiquito de 10 años no va a ser la misma fuerza con sus molares que un adulto. Y un adulto no va a ser las mismas fuerzas de acuerdo al peso o a la complexión física que tenga. Al estado de salud de sus dientes. Una persona que tiene los dientes naturales completos ejerce mayor cantidad de fuerza que aquella persona que tiene dientes restaurados. Porque el que tiene dientes restaurados sabe que se tiene que cuidar de posibles fracturas si hace mucha fuerza. Sencillo, esa es la odontología que se van a enfrentar cada día. Y por eso van a poder elegir materiales. La edad, una persona adulta que ya tenga sistemas protésicos muerde con menos fuerza que una persona joven. Y por eso hay que hacer odontología preventiva, cuidar de que los dientes no pierdan su forma. Todos hacen odontología preventiva pensando en que los dientes no tienen que enfermarse de caries. No, la odontología preventiva, además, es prevenir que los dientes no pierdan su forma por las fuerzas que hace el paciente. Y ahí van a entrar ustedes a otras patologías de atrición, bruxismo, etc. Pero si pierde forma un diente, otro va a tener más potencia, porque el cerebro va a ordenar que se equilibren las fuerzas. Y ahí los dientes empiezan a desgastar. Hombres y mujeres también tienen diferente fuerza, ¿no es cierto? Pero ha de depender de la edad, de la contextura, etc. Si yo pongo un implante, este implante tiene que trabajar en la boca. No solamente tiene que ser blanco, igual que el diente, ni tener, obviamente, la misma forma. Tiene que estar estructurado, confeccionado, fabricado de tal manera que resista las fuerzas que se producen, para que este implante soporte y dure en boca. Porque los pacientes, los seres humanos, tenemos potencia masticatoria. Y ahí voy a elegir yo qué tipo de material voy a utilizar. Si tengo un caso con un diente natural y un implante y al medio lo que falta, tengo que saber la mecánica de los materiales para saber que lo que voy a colocar ahí va a resistir. ¿Dónde se tienen que dispersar las fuerzas? Si yo tengo un paciente que tiene un puente con una corona voladiza y un apoyo versus un puente que tiene 3 piezas, 2 pilares, la fuerza que ejerce cada diente es muy diferente a la fuerza que ejerce la boca con dientes naturales. Entonces, si aquí ejercía 160 libras de presión, con un puente no va a pasar de 60. Porque el puente no resiste más, resiste menos que el diente. Y por eso por eso es anatomía dental. Por eso hay que entender las formas, porque las formas determinan la posición, la fuerza, la traslación de los maxilares. Por eso anatomía dentaria no es un tema que hoy día deben pasar a la ligera. O sea, deben entender altura cuspidea, dirección de la cuspide, dirección de los planos, dirección de las vertientes, conexión entre vertientes, fosas, fisuras, principales, secundarias. Todo eso lo rehabilita el paciente, el dentista. No es solamente poner ahí y hacer 4 líneas. Tiene que tener fundamentos. Un puente, una prótesis total, una prótesis parcial.
Entonces, paciente que ha perdido sus dientes y lleva una prótesis total, imposible que mastique carne. Imposible. Esa gente, esas personas, tienen que cortar chiquito, comer suavito y comer lento. Entonces uno con su papá o su abuelo se enoja, tarda mucho en comer, porque no puede masticar, porque no tiene fuerza masticatoria. Y no importa qué tan buen dentista sea es el que haya hecho la prótesis siempre va a ser de acrílico y no va a tener características de resistencia mecánica para masticar. Entonces, la elección de materiales, de protocolos de restauración, no tiene que ver con que pienso que es mejor que tenga esto. Bueno, ¿para qué ponemos implantes en vez de estas prótesis? Para devolver fuerza masticatoria, seguridad en el paciente, autoestima, formas de alimentarse, de seguir viviendo, calidad de vida. ¿Se acuerdan la primera fotografía de mis clases? Decía calidad de vida. Pero no es solo darle calidad. Tienen que saber por qué, cómo, con qué se llega eso. ¿Va tomando forma la clase? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Propiedades mecánicas, entonces existen varias, ¿no? Tensión, resistencia, deformación, distorsión, elasticidad, dureza, tenacidad, fragilidad. Podemos explicar una por una qué es lo que ocurre, pero ustedes son los que tienen que determinar qué productos tienen esas propiedades mecánicas. Esto es un esquema de trabajo de todas las fuerzas que tiene que resistir un implante. Son las mismas que resiste un diente. Si esto está más alto, estas fuerzas se van a multiplicar. ¿Qué va a pasar con el implante más alto? Se va a romper. Ahora, si esto no es una cerámica y está más alto y es un metal, ¿quién se va a romper? El diente natural. Entonces van a ver ustedes colegas que hacen puentes metálicos en cromo cobalto solo para que el paciente le dure más, pero sus dientes oponentes están chavos. Peor si no respetan forma, posición y tamaño de los dientes, porque se forman fuerzas de compresión cuando las fuerzas van en sentido en la misma dirección, fuerzas de tracción cuando son fuerzas que van opuestas, tangenciales cuando hay fuerza de cizalla en horizontalidad, verticalidad y en diagonal. ¿Qué es lo que hace la boca para masticar? Los seres humanos para masticar hacemos elipses de trabajo, no hacemos esto. Esto hace el perro. El perro por eso tiene sus dientes más fuertes, que son los caninos, pues le dicen canino al perro. ¿Pero el perro puede masticar? No, el perro no mastica. El perro rasga y solamente con la fuerza de su cuello, no de sus dientes. Los dientes agarran, con sus patas agarran alimento y el perro hace esto, jala. La vaca jala, no, la vaca mastica y tiene por eso sus dientes planos, porque todo el mundo todo el tiempo está rumiando, ¿no? Rumiando. Sus dientes están preparados para deshacer hierbas. Es un herbívoro, no es un carnívoro, y su anatomía dentaria está en función de lo que come. ¿El ser humano qué es? ¿Carnívoro? No comen carne. Ajá, me acabo de enterar. Son herbívoros, solo hierbas. Mentira. Vegano, peor. ¿No ve? Entonces, nosotros tenemos formas de dientes que pueden triturar y que pueden desgarrar. Y tenemos grupos, por eso, de dientes molares, premolares, caninos e incisivos que cortan. Y todos esos hacen fuerza. ¿Y estas fuerzas de deflexión qué significarán? ¿Qué es una fuerza deflectiva? Es una fuerza que deforma. Cuando el ser humano abre su boca grande, los maxilares se cierran. Hay fuerzas deflectivas.
Por eso la prótesis total inferior a veces es difícil de acostumbrarse porque abre y salta. Y todo son fuerzas de carga. Ahí hay algunos tipos de fuerza mecánica: tensión en unidades comunes de kilogramo sobre centímetro cuadrado, meganewton sobre centímetro cuadrado, deformación en centímetro, resistencia en kilogramos en meganewton sobre centímetro, la ductilidad no tiene valor de medición, la resiliencia en centímetros sobre kilogramo, la tenacidad igual centímetros sobre kilogramo. Aquí está la definición que después les voy a pasar para que ustedes lean, estudien y además llenen un cuadro. Propiedades químicas. Los productos que vamos a trabajar tenían todas esas anteriores propiedades más estas propiedades químicas. Las propiedades químicas se refieren a los distintos tipos de reacciones químicas que pueden sufrir los materiales dentados. O sea, gran parte de materiales que usamos solamente se basan en reacción química. Polímeros, yesos, alginatos, silicones, todos son reacciones químicas, los que se deben mezclar. Por eso siempre hay una base y un reactor, ¿sí? El reactivo tiene una composición que al mezclarse con la base dispara una reacción química. Esa reacción química se tiene que estudiar para entender las propiedades químicas del material. Tiempo de mezcla, tiempo de trabajo, fraguado inicial, fraguado final. Todas son reacciones químicas ejemplificables que se pueden describir, que tienen reacción química diferente, que cambian de estado a la materia, ¿sí? Y por lo tanto, en cada producto tienen que darse estas reacciones. Para que una reacción química se inicie pueden ocurrir tres fenómenos, ¿sí? Reacción química espontánea, una reacción química por sistema y una reacción química por temperatura. Tres formas de reacción química para que se inicie la reacción química. Agua más yeso, resinas acrílicas y la fisión mecánica. Esta la reacción, este ejemplo. ¿Qué fenómenos se asocian a la reacción química? Temperatura, humedad, tamaño del partido, proporción de los componentes, técnicas de manipulación, almacenamiento y caducidad, presencia de contaminantes, cambios dimensionales, liberación de calor, variación de pH, absorción acuosa, estabilidad química, oxidación, pigmentación, corrosión, degradación polímera. Todos los materiales tienen unos y otros que cubrir cualquiera de estos fenómenos. Ahí tienen mi bibliografía. Y este es el tema de la próxima clase. También pueden ir avanzando. ¿Preguntas?